dependientes que nos hacemos de la tecnología, hermanos. Y es algo maravilloso de ver cómo Dios me escogió en este día, para traer este mensaje, porque el Señor sabe que yo tengo, batallo mucho para retener las cosas, lo que normalmente conocemos como cerebro de teflón, ¿verdad? Pero el Señor es el que me va a usar, el Señor es el que va a hablar, hermanos, y el Señor es el que nos va a guiar en esta mañana. Y también de igual manera damos gracias al Señor por estar usando con poder a nuestro pastor Raimundo Aguilar, el cual, como lo sabemos, se encuentra llevando un mensaje. El Señor le ha puesto en su corazón llevar un mensaje a los hermanos de la iglesia Trinity, y pedimos al Señor que lo use con poder, que de igual manera lo levante allá con los hermanos, que pueda usarlo para llevar este mensaje de ayuda para los hermanos. Hermanos, Dios da dones a todos y cada uno de nosotros. Y ahorita que estaba yo, que estábamos alabando al Señor, gozándonos, alabando al Señor, estaba yo tocando el pandero, y si cantaba no tocaba, y si tocaba no cantaba. Entonces digo, el Señor da dones, y benditos sean las personas como el hermano Toño que pueden tocar y cantar al mismo tiempo, y me lo cambiaba una mano, y la izquierda era igual que la derecha, y la derecha igual que la izquierda. Entonces el Señor nos da estos dones a cada uno, debemos de aprovecharlos, hermano. Debemos de darle gracias a Dios por cada uno de estos dones que Él nos ha dado. Y como lo vamos a ver hoy en este día, el Señor ha traído a mí este mensaje, para mí, nuevo. Tal vez para algunos de ustedes es un recordatorio de lo que somos para Dios, de cómo Dios nos mira a nosotros. Y este mensaje yo lo titulé La identidad que Dios nos da en su gracia. Es una identidad que el Señor nos ha dado, no porque nos la merezcamos, no porque nos la hayamos ganado, sino porque Él, en su amor, nos la entrega al elegirnos, como lo vamos a ver más adentro. Y es algo que tal vez caminamos por la vida, caminamos en nuestro día cotidiano, sin darnos cuenta en verdad esa identidad que el Señor nos ha dado. Y es triste, hermanos, porque en realidad deberíamos de apropiarnos de ello y vivir conforme a la voluntad que el Señor, que nos eligió y que nos dio esta identidad, quiere que vivamos. Y como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Acompáñenme a leer el versículo una vez más. Ya lo leyó nuestra hermana Becky. Vamos a leerlo una vez más, el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, en el versículo 9, que dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar a su luz maravillosa. Bendito sea el Señor por esto. Permítanme hacer una oración para encomendarme al Señor. Acompáñenme, hermanos, por favor. Padre nuestro y Señor nuestro, gracias te damos hoy en este día, bendito Padre Celestial, porque tú has permitido, Señor, que estemos aquí congregados, Señor. Tú has permitido, Señor, que estemos aquí desde la mañana estudiando tu palabra, Señor, siendo obedientes ante tu voluntad, Señor, y queriéndote conocer más, Señor, queriendo darte la honra y la gloria a ti de todo lo que pasa hoy en este día, Señor. Gracias por la clase tan fuerte, por el mensaje que tú nos diste en esta mañana, Señor, por medio de nuestra hermana Leti, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú fuiste glorificado en todo momento, Señor, porque nos muestras, Señor, el amor que tú nos tienes y la promesa que tú habías dado a tu pueblo, Señor, de cómo Simeón la pudo ver, la pudo palpar, Señor, y nosotros la vemos día a día, Señor, al habernos escogido tú y traído ante nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en este día, Señor, seas tú el que hables, Señor. Dame palabras, quita de mí todo nerviosismo, Señor, y permite, Señor, que tu palabra, Señor, sea escuchada, y que de igual manera como me edificaste a mí, Señor, podamos ser edificados todos, Señor. Padre Santísimo, gracias, Señor, por este día, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Hermanos, esta carta que escribe Pedro, el apóstol Pedro, fue escrita en el año 63, después de que Cristo hiciera ese acto de amor por nosotros y entregara su vida por nosotros, ¿sí? Y esta carta era dirigida a los hermanos creyentes, ¿sí? Como lo podemos ver en el versículo 9, al empezar dice: pero ustedes no son así,
El apóstol Pedro se está refiriendo a los que ya habíamos puesto, a los que ya habían puesto en aquel tiempo su fe en Cristo y habían confiado en el Señor, ¿sí? El apóstol Pedro no estaba enviando una carta abierta, estaba enviando una carta a los creyentes, a los seguidores de Cristo, ¿sí? Y podemos ver que esta carta llevaba un fin. El Señor le había dado un fin al apóstol Pedro, que era consolar y alentar a los creyentes, porque recordemos que después de que Cristo murió vinieron las persecuciones, ¿sí? Y todos los creyentes por temor huyeron hacia diferentes lados, fueron esparcidos por varios lados, ¿sí? Dice que estaban experimentando la tribulación y persecución de aquellos tiempos. Dice, los consuela en cuanto a los abusos que están sufriendo. Era, como lo hemos visto en estudios anteriores, esa persecución estuvo tremenda, como lo pudimos ver Pablo lo expresó, como Pablo lo expresó cuando él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y cómo él hasta cierto punto gozaba de llevar, porque él pensaba que estaba siguiendo la ley de acuerdo a lo que Dios decía, ¿sí? Dice, este sufrimiento y esta persecución que estaban siguiendo los hermanos en Asia Menor, Pedro la respalda diciéndoles que no nomás ellos estaban sufriendo, que Cristo habría sufrido lo mismo, que Cristo había venido al mundo, que nuestro Salvador había estado con nosotros y había sufrido la persecución igual que nosotros, había sufrido el desprecio. Entonces, hermanos, es muy común que nosotros en medio de la tribulación, en medio de la desesperación, en medio de las pruebas, como lo veíamos hoy en la clase, venga el enemigo a querernos desanimar, a querernos decir, pero ¿por qué te está pasando esto? Si tú vas los domingos a la iglesia, pero ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Y esto lo único que debe de hacer es aferrarnos más a buscar al Señor, darnos cuenta que somos débiles y correr a sus brazos rápidamente. Él siempre está con los brazos abiertos esperándonos, hermanos. Entonces, como les recuerdo, lo hermoso de esta carta es que el apóstol Pedro les daba aliento, les hacía recordar lo maravilloso que eran para Dios, cómo Dios los miraba y cómo Dios los amaba, ¿sí? Y lo hermoso de esta carta es que fue escrita, inspirada por Dios para alentar a los hermanos de Asia Menor, pero de igual manera hoy en estos días nos alienta a nosotros, de igual manera nos sigue dando el mismo aliento, nos sigue dando el mismo consuelo, y de igual manera dará el consuelo y el aliento a nuestros hijos en un futuro, ¿sí? De igual manera esta carta será por los siglos de los siglos. El Señor así trabaja nuestro Dios, ¿sí? Dice que en aquellos tiempos, perdón, el apóstol Pedro se enfocaba en los creyentes, ¿sí? Y él les decía, pero ustedes, sí, él se refería a cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Dice, el apóstol Pedro está refiriendo a todos los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo. La identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es el mejor consuelo y aliento que podemos tener. El mejor aliento que podemos tener para seguir adelante. Una identidad con el Rey de Reyes, que no merecíamos y fue comprada por nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez para muchos la palabra identidad sea motivo de confusión. Veamos lo que significa la palabra confusión en el diccionario. La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirnos de otros en un conjunto. Hermanos, la identidad que Dios nos ha dado es muy grande, no tendríamos con qué pagar como Él en el nivel que Él nos ha puesto, y es gracias a Cristo Jesús, gracias a ese sacrificio que Él era el único que podía pagar. Muchos de nosotros vamos teniendo identidad en particular con algo, ¿sí? A lo largo de nuestra vida nos vamos sintiendo identificados con ciertas cosas, por ejemplo, política, deportes, trabajo, tecnología, etcétera. Y lo reflejamos, porque hablamos de ello, porque vestimos las playeras del equipo, porque vemos los juegos,
o porque vemos, no nos perdemos ningún debate político, porque queremos estar informados y nos identificamos con ello a tal grado que la gente al vernos sabe, por ejemplo, puede decir, aquí está un fan de los Dallas Cowboys, aquí está un fan de los 49ers, de cualquier equipo, ¿no? Entonces, y aparte vivimos conforme a esa identidad en este mundo, pero la identidad que Dios nos ha dado va más allá de eso, es mucho más grande que todo esto y debemos de vivir conforme a ella, ¿sí? Por lo tanto, nuestro actuar debemos debe de reflejar esa identidad que el Señor nos da. En ocasiones, como lo veíamos en la mañana, creemos que servir al Señor y ser obedientes al Señor es nada más venir el domingo al servicio y estar presente y cumplir. Y en realidad lo que el Señor, la identidad que el Señor nos ha dado va mucho más allá de ello, como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. El apóstol Pedro, al consolar y alentarnos, nos está recordando la maravillosa identidad que Dios nos ha dado en Cristo. Como lo vemos en Pedro 2:9, este mensaje es para todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y es un privilegio que no merecíamos y que se nos fue dado por gracia de Dios. Pueblo elegido, sacerdotes del Rey, sacerdocio del Rey, nación santa y posesión exclusiva de Dios son los privilegios que el Señor nos ha dado y algo que nosotros no merecíamos porque nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros estábamos apartados por el pecado que nosotros teníamos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que somos para Dios. El Señor nos recuerda que nosotros somos un pueblo elegido. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos eligió desde antes. Y dice la palabra de Dios que desde antes de que Él hiciera todo, Él ya había pensado en ti y en mí. Él ya nos tenía apartados para su gloria. Y esto es lo que es más impresionante, porque Él tan no creaba el mundo, tan no creaba nada, pero Él ya pensaba en nosotros. Amén. Él ya sabía que nosotros íbamos a ser parte de ese pueblo que Él eligió. Y como lo podemos ver, el Señor elige al pueblo de Israel. Sí, es su pueblo elegido, pero tristemente por la desobediencia del pueblo de Israel, de algunos, no de todos, esto llegó a ser para nosotros la bendición, el que Dios nos pudiera alcanzar como gentiles, ¿sí? Dice, nosotros somos diferentes a los incrédulos, gracias a Cristo. Ahora Él nos dio una identidad y debemos de vivir de acuerdo con ella. Dios nos dice en el versículo 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, hermanos. Lo veíamos hace rato y es muy común querer encajar en grupos, querer encajar con personas, como lo estábamos viendo en la clase. Muchas de las veces nuestra familia, por haber venido a los pies de Cristo, nos rechaza, se burla, no nos toma en cuenta. Y como sabemos, es una bendición porque esto nos están rechazando por Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo. Pero lo triste es cuando nosotros como cristianos, como ese pueblo elegido, como esa elección que Dios no se equivoca, hermanos, y cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad al querer agradar a nuestra familia, al querer agradar a nuestros compañeros de trabajo, le estamos fallando a Dios. Porque el Señor nos trajo y sabemos que somos humanos y que nos vamos a equivocar, y el Señor tiene un corazón tan grande que nos perdona gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Cristo Jesús, que Él sabe que vamos a estar fallando, pero el Señor tiene la paciencia y nos va trabajando, como lo veíamos en el estudio, poco a poco nos va llevando rumbo a la santificación, rumbo al molde perfecto que es Cristo Jesús. Además nos dice que tenemos el privilegio de ser elegidos por Él mismo. O sea, qué gran privilegio poder decir que somos elegidos por Él, que Él pensó en la hermana Becky, que Él pensó en el hermano soltero Enrique, que Él pensó en Xochitl, que Él pensó en Leti. Qué bendición es saber que Él a cada uno de nosotros nos conoce desde antes de nacer y nos conoce completamente. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha elegido como su pueblo. Amén. Qué orgullo y qué honra que el Señor nos haya elegido como esto
Y esto es un reto tan grande porque debemos de vivir conforme a su voluntad. Que de entre toda su creación Él te eligió a ti y a mí. Al contrario de lo que estamos acostumbrados a hacer en este mundo, como les decía, nosotros pretendemos querer encajar en cualquier otro grupo por nuestra propia cuenta. A diferencia de ello, hoy no tuvimos que hacer nada, hermanos. Gracias a Cristo Jesús, a que pusimos nuestra fe en Él, hoy podemos ser parte de este pueblo elegido que el Señor ha traído, ha escogido, ¿verdad? Dice, el Señor te eligió sin que tú tuvieras que hacer algo. Él nos llevó ante nuestro Salvador. Y esto es algo que me impacta. Él nos llevó ante nuestro Salvador. Él nos elige, Él nos aparta, Él nos lleva ante nuestro Salvador para que seamos limpiados, para que podamos estar dignos, para que podamos ser dignos de estar ante su presencia. Entonces el Señor es algo hermoso, es algo maravilloso ver cómo Él puede hacer, solo Él puede hacer estas cosas. Como vamos a ver en el capítulo 6, en el versículo 44 de la Nueva Traducción Viviente, dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Wow. Hermanos, no es por lo que hagamos, no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros no anhelemos, es porque el Señor Jesucristo ha pagado ese precio que nosotros merecíamos. Nosotros con nada en este mundo hubiéramos podido pagar ello, ¿verdad? Fuimos elegidos por el Padre y comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como lo vemos en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Amén. Amén. Gracias, hermanos, caigamos en humildad ante nuestro Señor, seamos obedientes ante nuestro Señor. El Señor nos ha elegido, el Señor nos ha apartado, ¿sí? Y el Señor nos ha dado esta identidad que nosotros no merecíamos, ¿sí? Como lo dice aquí en este versículo que acabamos de leer, fuimos rescatados, ¿sí? De una vida vacía que teníamos, ¿sí? Creíamos tenerlo todo, creíamos estar correctos, creíamos que era lo correcto, ¿sí? Y no fue hasta que el Señor nos aparta y nos muestra en su misericordia el amor de Cristo, que es donde venimos a darnos cuenta que vivíamos muertos, que no teníamos vida, a lo contrario de lo que creíamos nosotros que era vida, sí, era muerte para nosotros. Sacerdotes del Rey es otra de las identidades que el Señor nos ha dado, ¿sí? Qué gran privilegio poder decirnos sacerdotes del Rey, y como lo vemos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los únicos que podían entrar, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santo. Pues hoy en día en aquellos tiempos la gente iba hacia los sacerdotes y llevaba sus peticiones, sus gratitudes, el perdón, para que fueran puestos en un sacrificio. Pues hoy en día, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nosotros podemos estar frente a nuestro Señor y pedirle, adorarlo, hablar con Él como todos los días. Ser sacerdote significa que somos representantes de Cristo en la tierra y debemos de esforzarnos por vivir de acuerdo con la identidad dada por Dios. Es gracias a Cristo que ahora somos dignos de estar frente al Padre y ya no necesitamos ningún intercesor entre Dios y nosotros. Recordemos que en Éxodo, como les decía, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año, y esto era una vez al año, pero gracias a Jesucristo hoy tú y yo podemos ir directo al Padre con nuestras oraciones. Amén. Además, como sacerdotes del Rey, debemos esforzarnos por ser imitadores de nuestro Salvador e interceder unos por otros, estar preparados para llevar las virtudes de aquel que nos salvó, estudiar la palabra de Dios para acercarnos y conocer más a nuestro Padre Celestial. Hermanos, yo sé que hay ocasiones que nosotros creemos que
que lo sabemos todo, creemos que no necesitamos mucho, le damos más importancia a otras cosas y hacemos para un lado cada una de estas cosas importantes que nos acercan a conocer a nuestro Padre. Sí, es triste darnos cuenta que en ocasiones le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a la familia, le damos prioridad al esposo, a la esposa, en lugar de estar asistiendo o estudiando la palabra de Dios. Como lo sabemos nosotros aquí en el Remanente tenemos 2 estudios de oración, tenemos dos días de oración y tenemos un estudio de Romanos. Y es gracias a Dios que Él pone en nuestros corazones la necesidad de buscarlo. Hermanos, dejemos de estar poniendo excusas. Yo sé que hay cosas importantes en la vida y que de repente sí hay cosas que sí nos van a evitar el estar, pero busquemos estar a solas con Él, busquemos en el tiempo que nosotros tengamos orar, busquemos el estar aprendiendo más de Él y conocerlo más a Él. El apóstol Pedro continúa refiriéndose al Antiguo Testamento en el apoyo, en el apoyo de los privilegios que Dios ha dado a los creyentes. Lo podemos ver en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el versículo 19. Perdón, en el capítulo 19, versículo 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Ser sacerdote del rey es un gran privilegio que no merecíamos y que fue solamente ganado por Cristo. Amén. Y que esto nos lleva a nosotros a esforzarnos por parecernos más a Cristo, por seguir imitando las cosas que Él hizo y seguir llevando la palabra que Dios trae a nuestros corazones. Dice, aquí vemos que el apóstol Pedro refuerza la palabra, las palabras en esta carta con el libro de Éxodo. Pedro estaba usando la palabra de Dios para alentar y animar a los hermanos que andaban dispersos. Una parte de la identidad que Dios nos ha dado es llamarnos nación santa. Nosotros somos una nación santa. Y tal vez esto podríamos decirlo que es un gran privilegio para nosotros el pertenecer a la familia del Señor. Sí, como lo veíamos más adelante en el linaje escogido, el Señor fue el que nos escogió y nos hizo parte de su familia. Qué orgullo poder ser parte de la familia de Dios. En el Antiguo Testamento era común llamar nación santa al pueblo, al pueblo del pacto de Dios. Sin embargo, debido al pecado y a la incredulidad, Israel perdió su privilegio, como lo vemos en Oseas, en el libro de Oseas 19, en el libro de Oseas capítulo 19, versículo 17. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel, porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo sin hogar entre las naciones. Escuchar y obedecer, obediencia a nuestro Señor es algo que nosotros debemos de hacer día con día. Debemos de estar ser obedientes y escuchar la palabra de Dios, escuchar su palabra, su mensaje, lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas. Es curioso que a veces creemos que la voluntad del Señor se refiere en cuanto a que si compramos el carro azul o el carro verde, o en que si compramos tal marca o tal marca, y esto no es así, hermanos. Hacer la voluntad de Dios es llevar el mensaje de salvación a toda la gente que no lo conozca. Pero lo que fue una tragedia para Israel se convirtió en una bendición para nosotros, los gentiles. Amén. En otras palabras, para ti, para mí. Dios nos pone aparte, Dios nos aparta principalmente para que tengamos una relación con Él, para que oremos, que lo conozcamos más y estemos más cerca de Él. Y el servicio a Él fluya de esta relación. Entre más lo conozcamos, hermanos, más Él nos va a usar. Él nos está moldeando día con día, Él nos está permitiendo pasar por pruebas, pasar por tribulaciones, como lo comentaba hoy en esta mañana, para Él ser exaltado, para que nosotros caigamos en humillación y sepamos que necesitamos de Él en todo momento.
Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una vida nueva y estamos justificados para estar en la presencia de nuestro Padre. Dios no solo nos apartó del pecado, sino también nos ayudó por medio de su Santo Espíritu a vivir más y más en santidad. El Señor nos aparta y no nos deja solo, o sea, nos sirve la mesa completa, nos da a su Santo Espíritu para que seamos guiados, para que nos redarguya en cada momento que nosotros nos equivocamos, y aún así más nos da la preciosa vida de nuestro Señor y Salvador para poder estar redimidos y poder ser justificados ante Él. Ser parte de la nación santa de Dios no solo es una identidad, y esto es lo importante, es una forma de vida y obediencia a nuestro Dios, Padre Celestial, permitiendo ser guiados por Él y por su Santo Espíritu a una vida santa y digna de aquel que nos salvó. Sí, y como les digo, hemos sido apartados, no vivimos en el mismo mundo, pero estamos apartados, y es por eso que tal vez nosotros sentimos de repente ese rechazo, sentimos ese desprecio de nuestras familias, esa burla, porque Dios nos ha apartado y nos ha hecho ver lo que es bueno y lo que es malo, y hoy en día nosotros decidimos hacer lo que es bueno para Dios. Ser un pueblo adquirido también es parte de la identidad que Dios nos ha dado, y esto es algo donde le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es otro de los grandes privilegios que Dios nos dio dentro de nuestra identidad. Aunque todo le pertenece a Dios, la iglesia es su especial propiedad. El Señor es dueño de todo lo creado, de todo. Él creó todo. Todos le pertenecemos a Él. Creyentes, impíos, todos le pertenecemos a Él, ¿sí? Y de igual manera, ¿sí? Él nos da esta identidad para poder estar con Él, en la de ser un pueblo adquirido, y el pago que el Señor dio es un pago tan grande, es un pago que tal vez yo no lo merecía. Yo me asombro de ver lo que el Señor hizo por todos nosotros al ofrecer a su Hijo por nosotros, porque Él, como lo vimos más atrás, Él no nos compró con oro, Él no nos compró con plata, Él nos compró con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea Él por la obediencia que Él mostró, y esa obediencia es la que nosotros debemos de imitar de nuestro Señor Jesucristo, ser obedientes ante nuestro Señor. Aunque todo le pertenece a Dios, la iglesia es su especial propiedad. La palabra adquirido significa comprado, obtener por un precio. Los creyentes le pertenecemos a Dios porque Él nos compró con el precio final. El Señor llegó y liquidó. Él dijo, ¿cuánto es por Jesús? Aquí está. Sí, Él no lo hizo en pagos, Él no dijo te doy la mitad y te pago la mitad, Él saldó la cuenta por Amén. Cada uno de nosotros. Amén. Sí. Y llevaba efectivo. Amén, llevaba efectivo. Amén. Dice, el gran precio que Dios pagó por nosotros fue nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redención de toda la iniquidad y de sí mismo por toda iniquidad y purificación, y así tú y yo podemos ser justificados para estar frente a nuestro Padre. Bendito sea el Señor Jesucristo, y como lo vemos en su vida aquí en la tierra, Él pasó lo mismo que pasamos nosotros, Él sufrió lo mismo y más. Sí, Él sufrió el doble que lo que nosotros sufrimos. Lo que nosotros sufrimos a veces no es nada comparado con lo que Él estuvo dispuesto a pagar, porque el precio era enorme, y nos quedamos pasmados al ver, por ejemplo, en esa película de Mel Gibson, donde vemos cómo lo flagelan, cómo lo tratan, cómo lo pisotean, y se nos hace el corazón, nos duele el corazón de ver ello, pero en realidad siento que eso se queda corto comparado a lo que el Señor Jesucristo vivió, porque mi pecado era grande, porque el pecado de cada uno de nosotros era enorme. No teníamos salvación, vivíamos perdidos, y el Señor en su misericordia nos eligió, nos apartó, nos hizo parte de su familia, y es gracias a que el Señor Jesucristo dijo, sí Señor, yo doy mi vida por ellos, soy su abogado, y gracias a Él hoy tenemos un abogado, gracias a Él nos ha limpiado y nos ha restaurado,
y seguimos tomados de su mano día con día. Antes de tener a Cristo no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero ahora Dios nos escogió para que seamos suyos. Amén. Para hacer su obra en el mundo, para ser hombres y mujeres de su pertenencia. Dios ha dicho al pueblo de Israel, sí, hermanos, antes de pasar al mensaje, fuimos escogidos, apartados, como le digo, esta identidad se nos fue dada para hacer su obra en este mundo. Y su obra es llevar las buenas nuevas, llevar la esperanza de vida que es Cristo Jesús. Sí, como vemos en Éxodo 19, en el libro de Éxodo, en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 5, perdón, hermanos, perdón por estarme trabando. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Las grandes promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel se cumplen ahora con nosotros, ¿sí? Los creyentes. Somos un pueblo elegido para un privilegio, el privilegio de mantener por medio de Jesucristo una comunión íntima y directa con Dios. Hermanos, lo dice muy claramente este versículo: si obedecen y cumplen mi pacto. El pueblo de Israel no obedeció y no cumplió su pacto hasta ahora, y el Señor sigue esperando por ellos, y sabemos que un día el Señor va a cumplir su cometido. Sí. Y toda esta identidad que el Señor nos ha dado de ser elegido, de ser linaje elegido, de ser sacerdotes del Rey, de ser pueblo adquirido, de ser una nación santa, nos debe de llevar nos debe de dar un privilegio y nos debe dar un gusto, porque es algo que no merecíamos, como lo dije más adelante. Pero de igual manera nos debe de llevar, hermanos, a esforzarnos por ser mejores cada día, por tomarnos de la mano del Señor, porque sabemos que nada de lo que nosotros hagamos va a ser suficiente para pagar lo que el Señor hizo por nosotros, y debemos de esforzarnos por ser esa luz que el Señor quiere, esa luz en la que el Señor nos convirtió, ¿sí? Ante este mundo oscuro, ¿sí? Y lleno de pecado. Y ya para terminar, hermanos, la identidad de nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros, nos hace ser hijos de Dios y nos demuestra lo mucho que nos quiere al morir por nosotros, por ser justificados ante la presencia de Dios. Esta identidad nos hace miembros de su familia, y como familia de Dios, ahora nosotros, la iglesia, debemos de continuar con la labor que los israelitas rechazaron. Debemos anunciar las virtudes de nuestro Señor y Salvador. Debemos vivir agradecidos con el Señor, siendo obedientes y adorándole en todo momento. Tú y yo ahora somos su iglesia, por lo tanto somos su propiedad especial, y estamos llamados a vivir de acuerdo con esa identidad. No fuimos escogidos, poseídos, santificados y apartados solo para pasarnos el tiempo sin hacer nada. Perdón. Somos llamados a ministrar en la presencia de Dios. Somos llamados a bendecir y restaurar vidas, y a presentar el Evangelio, las buenas nuevas, a los que no conocen a Dios. Esta identidad que el Señor nos ha dado, hermanos, debemos de reflejarla, como les hablaba al principio, ¿sí? Y les quiero compartir un ejemplo de un tío que tengo, el cual le gustaba tanto la mecánica. A él le gustaba mucho la mecánica. No había estudiado mecánica, pero a él le gustaba, y él se metía y le movía el carro, y algunas veces explotaban y algunas veces trabajaban. Yo recuerdo mucho en una ocasión que él nos dijo, me decía negro, ¿va? Me decía: negro, púchale con fuerza. Y ahí voy puchando yo y mi primo el carrito, y él siempre le movía. Y de repente, cuando el carro quiso andar, era estándar, cuando quiso andar aventó una explosión de aceite por todos lados, y todos acabamos salpicados. Pero lo impactante era que la gente que lo conocía
La gente que no lo conocía lo miraba y le decía, tú eres mecánico, pareces mecánico. ¿Por qué? Porque piensas y hablas como mecánico. Y explota. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer, que nuestra identidad refleje, que nuestra identidad sea reflejada ante todos, que todos al vernos digan, Él es un seguidor de Cristo. Amén. ¿Sí? Él es de Cristo. ¿Sí? Yo los invito a que nos apropiemos de la identidad que Dios nos dio. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, y vivamos siempre agradecidos, agradeciendo al Señor por lo que nos dio sin nosotros merecerlo. ¿Sí? Oremos, hermanos. Amén. Padre nuestro y Señor nuestro, gracias te doy por este hermoso día, Señor, que tú nos has permitido tener, Señor. Gracias, bendito Padre, porque desde Escuela Bíblica Dominical, Señor, tú nos has hablado con poder, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, tu voluntad, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque hoy en este día me has permitido el privilegio, Señor, de estar aquí enfrente, Señor, trayendo tu palabra, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor, y tú me conoces porque me elegiste desde antes de haber nacido, Señor. Y tú sabes que estoy nervioso, Señor. Tú sabes, Señor, que estoy, que batallo para leer, Señor. Tú conoces cada una de mis debilidades, Señor. Y tú has puesto en mi corazón el hecho de estar aquí, Señor. Y yo obediente ante ti, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, estoy aquí puesto ante ti, Señor, leyendo tu palabra, Señor, permitiendo, Señor, que tú hables por medio de mi persona, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, amén, por haberme edificado, Señor, y haber edificado a cada uno de los que escucharon este mensaje, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa identidad tan maravillosa y tan grande que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Santísimo, que tu Santo Espíritu nos ayude a apropiarnos, Señor, a creérnosla, Señor, y a vivir conforme a esta identidad, Señor, que tú nos has dado, Señor. Padre Santísimo, ponemos en tus manos el servicio de hoy, Señor, que tú te sigas glorificando en él, Señor, y que tú sigas haciendo la obra, Señor, y que tú nos sigas poniendo en nuestros corazones, Señor, el seguir llevando tu palabra a todos lados donde no se conozca, Señor. Fortalece nuestro espíritu, Señor, en cada una de las luchas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos el hacer como el querer, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor, y seguimos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Gracias.